1881, William Bonney, más conocido como Billy the Kid, un famoso forajido y pistolero del viejo oeste, muere a los 21 años asesinado a manos del sheriff Pat Garrett. En 1906, un hombre de campo defiende su vida y la de su hijo, aunque para esto tenga que revelar su pasado. Bienvenidos al lado oscuro. Hoy contaremos Old Henry. Antes de comenzar, te invito a suscribirte para seguir trayendo contenido al canal. Comencemos. Un hombre es perseguido por gente a caballo. Estos hombres, que llevan la insignia del sheriff, lo torturan para que delate a su cómplice. El líder de ellos finalmente lo mata mientras sigue el rastro del fugitivo faltante. Oklahoma, 1906. Henry McCarthy, un hombre viudo cuya esposa Mary ha muerto en 1896, cuida su granja y a su hijo adolescente Wyatt. Henry, Al, su cuñado, y Wyatt cavan una zanja en su terreno. Su hijo se queja que ahora existen máquinas que pueden hacer el trabajo. Al joven no le gusta vivir allí. La vida en el campo es simple y monótona. Henry cava la zanja y luego prepara la carne. Algo, sin embargo, interrumpe su rutina. A lo lejos, un caballo aparece y se dirige a la granja. Henry analiza el animal y supone que hubo un tiroteo. Va a buscar al dueño del caballo. Sigue las pistas dejadas y finalmente lo encuentra. Un hombre inconsciente y medio muerto, herido de bala. Henry piensa llevarlo a la granja, quizás se salve. Encuentra también un arma y poco después una bolsa de cuero llena de dinero. Piensa por un momento dejarla, pero luego cambia de opinión y la lleva a la granja. Mientras su hijo se ocupa de acomodar al hombre, Henry esconde el arma y la bolsa con el dinero en una gaveta de la casa. Su hijo, que siente curiosidad por lo que esconde, lo espía. A la mañana siguiente, Henry ata al herido pues desconfía de él. Luego le dice a su hijo que lo vigile, mientras él busca al doctor. Su hijo deja descuidadamente un cuchillo cerca de la cama. Los supuestos sheriffs siguen la pista del herido hasta el lugar donde estaba inconsciente y logran adivinar que alguien lo movió. Wyatt aprovecha que Henry no está para buscar el escondite de su padre y allí encuentra el arma y el dinero. Emocionado, sale con el arma a practicar el tiro. No lo hace mal luego de algunos intentos. Mientras tanto, el moribundo tiene pesadillas de su pasado, en la que él es todavía un niño y un hombre es disparado a traición. Ese hombre le dice que mantenga la cabeza baja, que estará bien. Wyatt devuelve el arma, pero en el escondite encuentra otras cosas, como viejo recorte de su padre, en donde se habla de Pat Garrett. Mientras tanto, Henry, que viaja para buscar al médico, ve a los hombres anteriores que buscan al moribundo. Él le sigue el rastro y los espía, y casi es descubierto, pero logra escapar sin que lo vean. Su hijo en la casa intenta acomodar al herido, pero este lo ataca pidiéndole el dinero y su arma. Henry llega en ese momento ayudando a su hijo y volviendo a amarrar al hombre. Henry quiere respuestas y aprovecha el sacarle la bala para que este hombre se sincere un poco. Este dice que se llama Curry y que es un sheriff. Mientras está en este proceso llegan los jinetes. Henry sale a hablar con ellos. El herido, que se llama Curry, le advierte que esos hombres son peligrosos y los describe. Un mexicano, uno de barba y otro que es el líder. Henry saca el arma de Curry y sale de la casa. Estos hombres se presentan como alguaciles que buscan un fugitivo. Sam Ketchum dice pertenecer al condado de Boots, que no está cerca. Curry tiene una orden de arresto en Missouri y Tennessee, según lo que informa, además de decir que Curry dice ser alguacil, lo que Ketchum niega describiéndolo como un asesino.
Al no tener la respuesta que quiere, Ketchum busca información acerca de Henry, pero este no le da ninguna. Ketchum averigua por la lápida de la esposa que Henry se apellida McCarthy y que está relacionado por parentesco con las granjas vecinas, que son las de Al. Ketchum recuerda a un forajido que tiene el mismo apellido y nombre de Henry. El granjero no dice nada valioso y ellos se marchan. Henry luego de esto discute con su hijo por haber agarrado la pistola. Wyatt está molesto, pues su padre no le permite practicar. Curry le informa que aquellos hombres son asaltantes de bancos que robaron el Adams Express. Él los persiguió, pero los ladrones mataron a todos excepto a él. Los ladrones no se han ido lejos. Mandan a Dugan, el de barba, a vigilar la granja mientras ellos van a la granja vecina. Henry en la noche alimenta al amarrado Curry mientras corrobora su historia de ser sheriff. Parece verdadera hasta cierto punto. Curry le cuenta que vivió en Nuevo México. También le dice que conoció a Billy the Kid y estuvo presente el día que murió. Una frase se le quedó grabada: "Agacha la cabeza y estarás bien", le dijo el forajido antes de su muerte. Luego de escuchar su historia, Henry le entrega su arma. En ese momento alguien dispara a la casa y hiere en la pierna a Curry. Henry se da cuenta que el pistolero está debajo de su casa y sale a enfrentarlo. Lo toma por sorpresa y logra matarlo. Mientras tira el cuerpo al corral de los cerdos, descubre un símbolo grabado en la piel del cadáver. Henry cura a su hijo, que recibió una leve herida en el brazo. Su hijo tiene sospechas acerca del pasado de Henry, pero este no le dice nada nuevo. Curry, ahora con fiebre, tiene visiones de su pasado, en donde Billy the Kid muere de un balazo. Ketchum encuentra a Al en su granja y le pregunta por Henry, pero este no le dice nada. Los bandidos lo golpean y se lo llevan del lugar. Curry, convaleciente, decide irse del lugar para evitar a los perseguidores, pero está muy débil. En ese momento llegan los bandidos. Esta vez no están solos, han traído más hombres. Además traen atado a su cuñado, Al. Amenazan con matarlo a menos que entreguen el botín y a Curry. Henry se prepara y le da un arma a su hijo, además de decirle que aprovecha la distracción para escapar del lugar. Henry sale y esta vez no negocia. Le dice que liberen a su cuñado y se vayan o lo lamentarán. Ketchum, no obstante, mata a Al. Wyatt, enfurecido, sale a disparar y Henry, al ver esto, también lo hace, mientras regresa a la casa. Henry le llama la atención a su hijo por ser impulsivo. Le dice que agache la cabeza y que estará bien. Curry, al escuchar esto, logra por fin identificar a Henry, pues le parecía conocido. Esta vez no tiene ninguna duda. Henry es Billy the Kid, conocido también como William Boone, el famoso forajido, supuestamente asesinado por Pat Garrett. Aún envejecido puede verlo con claridad, lo que lo sorprende, pues entonces se da cuenta que Garrett lo ayudó a escapar y no lo mató. Henry sale de la casa con las manos levantadas. Ketchum cree que el granjero quiere negociar, pero Henry le dispara. No se detiene allí, pues dispara a los demás matando a varios de los forajidos. Entra nuevamente en la casa, en donde Curry y su hijo disparan esporádicamente. Henry usa los accesos de la casa para cazar a los demás bandidos uno por uno. Finalmente se enfrenta al mexicano, que tiene un cuchillo escondido, pero aún con todo lo derrota. Pero se da cuenta de que Ketchum ha desaparecido y lo busca. El líder de los bandidos escapa al bosque y se enfrenta en un tiroteo con Henry. Este, aunque herido, logra ultimarlo. Henry regresa a la casa. Ayuda al mal herido Curry a curarse. Le dice que usará su camisa para atar con la tela la pierna. Cuando rasga la tela del brazo, sin embargo, encuentra la misma marca que tenía Dugan, el forajido de barba al que mató. Henry no tiene tiempo a asimilar la información, pues Curry le dispara en el estómago. Herido gravemente, cae al suelo, aún amenazado por Curry. Este le dice que no le contó toda la verdad. Era cierto que fue sheriff del condado de Woods. Curry y sus ayudantes se asociaron con Ketchum.
Este los tatuó como señal distintiva. Hicieron trabajo juntos. Al saber que el líder de los ladrones los iba a matar, decidió robar primero el dinero. Curry lamenta haber terminado en la granja de Henry. Este le dice que no lo recuerda. El sheriff corrupto le dice que no tiene por qué. Era solo un granjero. Ahora, por otro lado, puede ser el hombre que mató a Billy the Kid. Pero antes de que pueda dispararle, Wyatt lo mata con su escopeta. Henry, moribundo ya, le dice a su hijo que se vaya del condado, que tome el dinero y que conozca el mundo que está cambiando. Luego de esto finalmente muere. Wyatt, poco después, entierra a su padre cerca de la tumba de su madre. El joven alista pocas pertenencias, además del dinero, y poco después inicia su partida. Fin. Y bien, este ha sido mi resumen de Old Henry, película western de 2021. Ha recibido buena crítica y posee una historia sólida basada en una leyenda, o mejor dicho, el famoso rumor del escape de Billy the Kid, fingiendo su muerte. Si el video te gustó, suscríbete y dale like, te lo agradeceré. Esto ha sido El Lado Oscuro. Nos vemos en el siguiente video.